Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Quiero darles la bienvenida a, a esta primera sesión del ciclo de charlas del taller latinoamericano. Bueno, buenas tardes a todas y a todos a este taller latinoamericano de economía informal. Y bueno, antes que nada quiero presentar al equipo que conforma y que ha estado organizando este taller latinoamericano desde hace más de un año. Somos 5 estudiantes de diferentes universidades de América Latina y de Estados Unidos. Johnny Copa, también Carminia Pacheco, ambos de la Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. También está Raúl Rodríguez, de la Universidad de Rogers en Estados Unidos. Maya Neirot, de la Universidad de Buenos Aires en Argentina. Y su servidora María Luisa López, de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Y bueno, este taller surgió de nuestra necesidad de debatir y discutir sobre las prácticas económicas y laborales que conforman la diversidad y heterogeneidad de América Latina y el Caribe. De ahí nuestra iniciativa de invitar expertos e investigadores para que hablemos sobre el tema, ¿no? Bueno, también queremos, en nombre de mis colegas y del mío, darle las gracias a las instituciones que han apoyado esta iniciativa estudiantil, a la UNSA, específicamente al Instituto de Investigaciones Antropológicas y Arqueológicas en Bolivia, a la Universidad Rogers y a la Iberoamericana. También darle las gracias al doctor Palermo por inaugurar nuestro evento y a todos ustedes por estar aquí con nosotros. También hemos organizado más sesiones que se van a dar a lo largo del año, así es que por favor asistan. Y bueno, pues ya para no perder más tiempo, le cedo la palabra a mi colega Maya. Y bueno, pues iniciamos. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos, muchas gracias por conectarse. Para mí es hoy un honor poderles presentar la primera charla de este ciclo que, bueno, va a tocar diferentes temas y hoy tenemos el agrado de que esté con nosotros Hernán Palermo. Él es doctor en antropología, él es parte del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET. Y bueno, el día de hoy nos va a presentar América Latina y la utopía de un individuo emprendedor. Así que sin hacer mucho más ruido, le cedo la palabra a Hernán y nuevamente le agradecemos su presencia hoy acá. Ahí estamos, ahí estaba, me autorizaron para poder hablar. Bueno, compañeras y compañeros, desde ya un honor, un placer estar en este espacio, que en primer lugar sea un espacio de gestión armado desde los estudiantes, estudiantas. Celebro eso, digo, me parece que es un espacio de formación que está buenísimo. Un honor ser el primero de abrir este espacio de debates, así que bueno, espero estar a la altura de este honor y de este placer que estoy aquí con ustedes, y además lo interesante de escuchar distintos tonos latinoamericanos, ¿no? A Maya, la compañera, digo, tonos de América Latina, me parece que, bueno, un espacio que hay que disfrutar y bueno, para pensar, la idea que voy a intentar desplegar aquí en esta conversación es una idea para poder pensar críticamente, para poder intercambiar algo que me parece que en América Latina se está instalando con mucha fuerza y cada vez con más potencia, esta idea de la figura del emprendedor, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos del emprendedor, de la figura del emprendedor? De la interpelación a ser emprendedores y emprendedoras. Esta figura que está creciendo en Argentina, sobre todo en los últimos años, muy fuertemente a partir del gobierno anterior, digamos, del proyecto político-económico que se encarnó de 2015 a 2019, pero también es un imperativo muy fuerte en términos sociales, que cada vez se construye más un sentido común y que está muy vinculado también a las actuales formas de organización del trabajo. ¿A qué se apela a los trabajadores a ser emprendedores y emprendedoras, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Y sobre todo esta idea del emprendedor, que veremos si tiene antecedentes
en el tiempo, si es novedoso, si hay continuidad, bueno, qué significa esto de emprender. Se ve muy fuertemente esta idea de emprendedor en ámbitos de trabajo vinculados, atravesados por las tecnologías de la información, de las tecnologías digitales. En ámbitos de tecnologías, en ámbito de trabajo de tecnologías digitales o telemáticas, la idea del emprendedor se fortalece aún más allí, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de lo que se denomina como una tendencia en crecimiento en América Latina y en el mundo, de lo que denominamos como la plataformización del trabajo, ¿no? Esto es, trabajadores y trabajadoras trabajando ligadas a una empresa a través de una aplicación y de todo el mecanismo de la dinámica de los algoritmos, ¿no? Allí la idea del emprendedor y el emprendedurismo es muy importante. O lo que también se denomina como informacionalización del trabajo, es decir, trabajos vinculados a la producción de datos, ¿no? De trabajo inmaterial, diríamos, que podemos denominar, por ejemplo, un caso, la producción de software. Bueno, y además, lo otro interesante es que esta idea de emprendedor, con mucha fuerza, y bueno, después dirán las compañías y los compañeros de otros países, esas experiencias en otros países de América Latina, no solamente está muy abocado al mundo del trabajo, sino que cada vez desborda más el mundo del trabajo y se empieza a inmiscuir en todos los intersticios de la vida, ¿no? En la vida también debemos ser emprendedores y emprendedoras. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la idea del emprendedor y la emprendedora? En Argentina, como para situar un poco el contexto político, económico, cultural, ¿no? La idea en Argentina, como bien saben, el 22 de noviembre de 2015 gana las elecciones un proyecto político, económico, social, cultural, que encarnó en cierta forma la presidencia de Mauricio Macri, y que en ese proyecto político la figura del emprendedor tomó una relevancia muy importante en Argentina. Y después vamos a dar algunos ejemplos. Algunos autores y autoras plantean que en este contexto argentino y también en América Latina, los empresarios optaron por ejercer el poder de manera directa, sin mediación de la representación política, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de presidentes empresarios, ¿no? Algunos autores y autoras planteaban que los empresarios realizaron una captura del Estado sin la mediación de la representación política, ¿no? Y uno de los ejemplos claros era Mauricio Macri en Argentina. En ese gobierno que duró estos 4 años, y que rememoró y instaló una serie de sentidos y valores que siguen discutiéndose en la actualidad muy fuertemente, a pesar del cambio del signo político en el proyecto de gobierno. Una de las frases más escuchadas, elocuentes de los funcionarios de gobierno era, a partir de la Constitución, como decía recién, de un gabinete empresario, de ministros y ministras provenientes en general de empresas privadas, ¿no? CEOs de empresas privadas, una de las frases más escuchadas fue que este gabinete era el mejor equipo de los últimos 50 años, ¿no? El mejor equipo de los últimos 50 años. Es decir, una frase que quizás también la podemos haber escuchado en otros países de América Latina, pensando en estos gobiernos vinculados a gabinetes empresariales. Esta frase es el mejor gabinete de los últimos 50 años. Ahí Marta Flores, que es de aquí, de Argentina, sabe muy bien de qué estamos hablando. Y la verdad es que me quiero un poco situar en esta frase, dado que esta frase de alguna manera sintetiza una tensión histórica en Argentina, podríamos decir, en América Latina, acerca de lo público y lo privado. Acá hay continuidades acerca de lo público y lo privado imbuido de alguna manera de la idea del éxito y de la eficiencia, ¿no? Es decir, un proyecto político encarnado en empresarios y CEOs que de alguna manera van a poder trasladar al ámbito público del Estado esta idea de éxito y eficiencia. Y de alguna manera, nos rememora con algunas ideas
de esta idea de lo público y lo privado, del éxito y la eficiencia, a lo que podemos encontrar quizás en la década de los 90. Pero la vuelta de tuerca, la novedad que encontramos aquí, es que empezó a discutirse muy fuertemente la idea del sujeto emprendedor y la meritocracia. Y en esta batalla cultural que se emprendió durante estos 4 años en Argentina y que podemos encontrar en América Latina elementos de comparación, las empresas de tecnologías jugaron un papel fundamental. Las empresas de tecnología y sus CEOs, sus empresarios, jugaron un papel fundamental. En particular en Argentina, uno de los empresarios más sobresalientes en el ámbito de lo público fue Marcos Galperín. Marcos Galperín, como saben, quizás una de las empresas más importantes de América Latina en uso intensivo de tecnología, una e-commerce, ¿no? Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, muy vinculado al proyecto político que se llevó adelante en Argentina desde los 4 años de 2015 a 2019. Actualmente en Uruguay, ¿no? Explícitamente, a partir de la derrota electoral de Mauricio Macri en 2019, se fue a Uruguay y trasladó parte de la empresa allí a Uruguay. Marcos Galperín, de alguna manera, como CEO de Mercado Libre, es el símbolo del éxito del poder emprendedor. Expresaba de alguna manera, como CEO, como empresa, ¿no?, la trayectoria del sujeto emprendedor, es decir, la trayectoria del sujeto que se hizo a sí mismo, la trayectoria del sujeto que, el mito fundante, ¿no?, del garage, ¿no?, el mito que a partir del encuentro en un garage y de una idea innovadora produjo una innovación, y esa innovación produjo de la noche a la mañana un multimillonario con una gran empresa, ¿no? Marcos Galperín fue, de alguna manera, un actor importante, podríamos decir en términos gramscianos, del bloque de poder que ejerció la conducción política, económica, social del periodo 2015 a 2019. Para entender un poco lo que estaba en disputa aquí y que está en disputa en la actualidad a partir de la idea del sujeto emprendedor. Si tomamos, por ejemplo, a François Dubet, sociólogo francés, él va a decir que aquí lo que encontramos es la tensión entre dos formas de organización social, dos formas de justicia social, va a decir más precisamente. Y dividen en dos. Por un lado, la justicia social vinculada a la igualdad de posiciones, me parece un concepto que ilumina un poco, y la justicia social vinculada a la igualdad de oportunidades. La igualdad de posiciones, estamos hablando más en particular, lo que podríamos sintetizar, por ejemplo, un estado benefactor, un estado donde se reconocen que hay sujetos poseedores de los medios de producción y sujetos que venden su fuerza de trabajo, y esa correlación de fuerza desigual, dirá Dubet, es saldada de alguna manera a partir de un estado interventor y el otorgamiento de derechos, ¿no? El derecho, la cuestión de los derechos. Por otra parte, una sociedad organizada a partir de la justicia social vinculada a la igualdad de oportunidades es un modelo social en el que cada individuo, ¿no?, acá aparece la figura del individuo, cada individuo a partir de sus propios méritos va accediendo a lugares, a oportunidades que la sociedad le va brindando en términos igualitarios. Es decir, todos partiríamos de alguna manera de un mismo punto y a partir de nuestros propios méritos iríamos alcanzando oportunidades en nuestra sociedad. Un poco esto echa alguna luz Dubet para poder pensar qué es lo que estábamos en disputa acá. Ahora bien, como para contextualizar un poco más el ejemplo argentino y que claramente es compatible con proyectos políticos en América Latina. En 2017 el que fue entonces ministro de Educación de la Nación planteaba lo siguiente en una conferencia de prensa. Ministro de Educación dice: hay que educar a los niños y niñas del sistema educativo argentino para que sean los que creen empleo, ¿no? Queremos que los niños y las niñas creen empleo, es decir, queremos generar Marcos Galperín. Explícitamente
el ministro de Educación dice que el sistema educativo argentino debe crear marcos Galperín, o crear argentinos y argentinas que disfruten la incertidumbre. Otra palabra clave, ¿no? Incertidumbre, ¿no? Que entiendan que no saber lo que viene es un valor. Y acá hay varias cuestiones claves para marcar. Primero, la figura explícita, como les decía, de Marcos Galperín, que fue un CEO importante en la construcción simbólica de una idea de sujeto emprendedor, ¿no? Durante el gobierno que fue de Mauricio Macri. Y después la cuestión de, bueno, el sistema educativo que tiene que crear sujetos, sujetas, trabajadores, trabajadoras, que disfruten la incertidumbre, ¿no? Que valoren que no podemos saber lo que viene. Y acá hay varias cuestiones que yo quiero acá un poco ya a empezar a pensar un poco más en términos analíticos. En primer lugar, bueno, ¿qué es lo novedoso de todo esto? ¿Hay novedad en todo esto? Digo, ¿hay antecedentes? ¿Hay novedad? Bueno, antecedentes podemos encontrar sin lugar a dudas de estas ideas, de esta idea del individuo lanzado a la incertidumbre, ¿no? de la construcción de un individuo empresario de sí mismo, podríamos decir. Digo, en la década del 90 encontramos elementos para poder tejer algunos hilos de comparación, de antecedentes. Un contexto en América Latina, podemos decir, en la década del 90, atravesado por lo que fue el consenso de Washington para todos los países de la región. Un contexto en donde la caída, digamos, de alguna manera, la caída del socialismo real, ¿no? De la caída del muro de Berlín, ¿no? Un contexto de la caída del muro de Berlín, del fracaso, de alguna manera, de ese proyecto político que encarnaba el socialismo real, la idea del fin del trabajo, la idea del fin de las ideologías, ¿no? Podríamos decir cierta excitación liberal a partir de este contexto de la idea del fin de la historia, cierta excitación liberal vinculada a las potencialidades del individuo, ¿no? La promesa de un individuo libre, la promesa de un individuo en libertad, ¿no? Esa larga noche neoliberal que duró desde el final de los 80 hasta inicio del siglo XXI en la región, podríamos decir, que impuso un montón de transformaciones laborales, bueno, situó la idea del individuo en libertad y la horizontalidad. Hasta acá, bueno, encontramos los antecedentes. Y en los ámbitos de trabajo, en el ámbito de trabajo, se apelaba, recuerdan muchos de ustedes, se apelaba al sujeto colaborador. Trabajadores y trabajadoras debían ser colaboradores. No, ya no se interpelaba más como trabajadores, sino como colaboradores. La figura central era la del sujeto colaborador. Podríamos decir una ficción que enlaza empresa con trabajador, ¿no? En objetivos comunes y pautados, recreando el espacio, ¿no? De relaciones de cooperación entre colaboradores, ¿no? De alguna manera, cierta, podríamos decir, reificación de la idea de trabajo, transfiriendo la idea de la responsabilidad empresarial a los trabajadores. Podemos decir que parte de estos sentidos se pusieron en tensión, en disputa, a partir del siglo XXI, ¿no? El nuevo siglo dio en América Latina el surgimiento de experiencias de gobiernos heterogéneos, diversos, y que algunos podemos denominar indistintamente como nacionales y populares, y ahí de alguna manera cierta tensión entre esta idea de sujeto colaborador y demás, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la novedad en la actualidad? Digo, hoy ya no hablamos de colaboradores, se hablan de emprendedores, ¿no? Encontramos ahí un antecedente, pero estamos hablando de claramente otra figura. Y acá quiero empezar como a pensar, bueno, ¿cuál es la etapa del capitalismo en la actualidad? ¿No? ¿Cómo podemos caracterizar la etapa del capitalismo en la actualidad? Algunos autores y autoras plantean que hubo un cambio fundamental a partir del 2008, ¿no? Como hito, que fue la crisis del capitalismo en 2008, ¿no? La crisis financiera del 2008. En algunos países se sintió más o se sintió menos, pero lo que plantean es que la salida de esa crisis fue un nuevo modelo de negocio dentro del modo de producción capitalista vinculado a las empresas de tecnologías. Uno puede ver a partir de 2008 un crecimiento vertiginoso, fuerte y sistemático de las empresas de tecnologías, ¿no? De grandes empresas de tecnologías a partir del
2008. Y en este sentido, algunos autores plantean que estamos en presencia de una nueva etapa del capitalismo, que ya el concepto de posfordismo no puede dilucidar, no puede iluminar, ¿no? Hablamos de posfordismo o vinculado a un concepto que nació en los 80, un término que quedó caduco por el paso del tiempo, al punto tal que se refiere por la negación, ¿no? Por el prefijo posfordismo. En este sentido, hay una serie de autores y autoras que plantean la idea del capitalismo cognitivo, que acá lo planteo para discutirlo, en sus bondades y en sus limitaciones para poder pensar la actualidad, de capitalismo cognitivo, ¿no? Que resulta ser un concepto ciertamente interesante, dado que ilumina tendencias hegemónicas del capitalismo contemporáneo, ¿no? Para pensar las tendencias hegemónicas del capitalismo contemporáneo. Es decir, cómo la acumulación de capital se basa en el conocimiento, se ancla en el conocimiento, dirán estos autores. Sobre todo estamos hablando de autores franceses, italianos, aquellos inscriptos en la línea del operaísmo italiano, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Bercellone, Lazzarato, Bután, bueno, que reconocen antecedentes, por ejemplo, en Negri, en los 70, en Toni Negri. Es decir, la acumulación se basa en el conocimiento y el contenido del trabajo, dirán estos autores, cada vez más va a ser un proceso de ser un proceso mentalizado, ¿no? Es decir, apuntar a los atributos de la innovación y la creación del trabajo, ¿no? Atributos de la innovación y la creación, la producción de conocimiento. Algunos autores van a ir un poquito más allá de esto y van a decir que estamos en presencia de un nuevo modelo civilizatorio. Por ejemplo, el francés Eric Sadin va a decir que estamos en presencia de un modelo civilizatorio basado en el acompañamiento algorítmico de la vida de los seres humanos. Es decir, la tecnología, el conocimiento y la innovación se sitúan en el centro de los procesos de valorización del trabajo, ¿no? Ahora bien, hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Porque si bien este concepto es interesante, porque ilumina tendencias hegemónicas que podemos encontrar en el capitalismo contemporáneo, hay que tener cierta precaución. En primer lugar, diría dos precauciones. Para no exagerar en la novedad, ¿no? Podemos decir, algunos autores plantean, en este caso traigo a Gustavo Luis Ribeiro, que dice que la expropiación por parte del conocimiento, la expropiación del conocimiento por parte del capital es algo que sucedía en los sistemas fabriles, ¿no? Digo, existió siempre con el capitalismo, la extracción de conocimiento. Digo, esta es la primera precaución que abro. Y la segunda precaución que abro es que no trasladar estas tendencias hegemónicas que podemos encontrar en ciertas ramas de la industria del capitalismo a todo el ámbito de las formas de organización del trabajo, ¿no? Sabemos muy bien que en América Latina y el Caribe encontramos, digamos, procesos irregulares de acumulación de trabajo. Inclusive podemos encontrar organización del trabajo en procesos de semi-esclavitud, ¿no? Con lo cual acá, digo, para tener en cuenta la heterogeneidad del mundo del trabajo en América Latina y no lanzarnos a hablar de un proletariado global homogéneo, ¿no? Digo, estas dos precauciones. Ahora bien, yo creo que el concepto de capitalismo cognitivo ilumina elementos, tendencias hegemónicas del capitalismo contemporáneo que son interesantes para poder pensar y aquí lo lanzamos al debate. Ahora bien, ¿cómo podemos traducir esto, un poco de lo que estamos hablando, la etapa del capitalismo actual, en términos de proceso de subjetivación de los sujetos, ¿no? ¿Cómo podemos arrimar para poder entender los procesos de subjetivación de los sujetos y sobre todo la idea del sujeto emprendedor? Y acá me parece que también traigo a colación otro concepto interesante de Nancy Fraser, una intelectual feminista norteamericana, que intentó pensar el periodo de gobierno de los demócratas de Barack Obama
y diciendo que, bueno, ahí había un proyecto político neoliberal, antipopular, antilaboral, antiobrero, pero que de alguna manera se trasvestía de cierta pátina progresista, ¿no? De retomar las reivindicaciones del feminismo de los 70, ¿no? El multiculturalismo, la diversidad, el empoderamiento de las mujeres. Y ahí elaboró un concepto que me parece muy interesante, que es el de neoliberalismo progresista. Neoliberalismo progresista. Y me parece que sirve muy bien para poder pensar la experiencia, por ejemplo, experiencias en América Latina, la experiencia argentina, de este neoliberalismo que retoma la idea del empoderamiento de las mujeres, retoma la idea de la diversidad cultural como un valor, retoma la idea de, por ejemplo, de los derechos LGTBI+, ¿no? De las diversidades, y donde en este proceso de retomar estas reivindicaciones amalgama un paradigma acerca del emprendedurismo y la meritocracia que va tomando cada vez un valor más inusitado. Es decir, en este paradigma, digamos, de neoliberal progresista, se sitúa como valor la autonomía del individuo, ¿no? Las libertades personales, ¿no? Se produce, y algo que me parece para pensar, cómo cada vez se exacerba, se produce y se valora más la singularidad personificada, las múltiples identidades, ¿no? De los individuos. Hay que ser, yo creo que este neoliberalismo progresista, podríamos jugar diciendo un neoliberalismo tecnoprogresista, porque también está la cuestión de la tecnología, apela a que cada individuo sea un individuo auténtico, ¿no? Es la nueva exigencia del neoliberalismo, ser auténtico, ¿no? Hace poco vi una publicidad de Mercado Libre de venta de ropa sin género, ¿no? Entonces, búsquenla, podemos buscarla después en Google, y vemos sujetos y sujetas diversos, de diversas identidades. No podemos reconocer si son hombres, mujeres, trans. Hay diversidad de identidades, ¿no? Esta idea de la singularidad personificada, ¿no? Y apelaba que, bueno, no te encasilles con lo femenino y lo masculino. Seamos diversos. Es muy interesante la publicidad. Es decir, absorber de forma individual la desigualdad, ¿no? Es cómo absorber las desigualdades como individuo. Y acá es interesante porque en este esquema las habilidades emprendedoras y los méritos configuran un modelo de estas singularidades personificadas. La figura del emprendedor pone en el centro de la escena la idea de autonomía y de libertad, ¿no? La idea de autonomía, llevando al paroxismo, podríamos decir, la responsabilidad absoluta del sujeto de su suerte. La responsabilidad absoluta del sujeto de su suerte. Y acá es interesante porque se construye una idea romántica de la autonomía, una idea romántica de la libertad, una idea romántica de la incertidumbre, es decir, el sujeto lanzado en la incertidumbre y decidiendo por sí mismo los caminos a transitar. Y acá podemos decir, inspirados en Judith Butler, como se van dando cuenta, para poder pensar, las intelectuales del feminismo son fantásticas para poder pensar estos elementos. Judith Butler, inspirados en Judith Butler, podemos decir que la incertidumbre, claramente desigualmente distribuida en términos de clase, género, etnicidad y demás, socava las condiciones materiales, tanto económicas y políticas, necesarias para la organización autónoma de la vida. Acá hay una paradoja. Nos plantean autonomía y en un contexto de incertidumbre, donde las condiciones materiales, económicas y políticas socavan la autonomía de la vida, ¿no? En un contexto de creciente desigualdad y precarización de la vida. En tal sentido, el sujeto emprendedor que interpela el neoliberalismo progresista apela a la construcción de una autonomía como capacidad de gestión de la vida a partir de recursos escasos, ¿no? Gestionar la vida a partir de recursos escasos.
antes que la emancipación y la liberación del sujeto, y mucho menos la organización colectiva, ¿no? Es decir, la idea de autonomía romantizada y de libertad romántica queda reducida en esta idea de sujeto emprendedor, queda reducida a un mero ejercicio de autocapacitación, ¿no? En términos empresarios. Es decir, la autonomía y las aspiraciones emancipatorias quedan reducidas a la gestión, diríamos en términos empresarios, de los skills, ¿no? De los skills para llevar adelante en el trabajo. Como para ir cerrando, lo que planteo es que la figura del emprendedor instrumentaliza una idea que antes que emancipar sujeta, ¿no? Antes que emancipar sujeta a los trabajadores y las trabajadoras o a los sujetos, más allá del trabajo. Y en este sentido, el símbolo del emprendedurismo, el gran faro, la gran meca del emprendedurismo es, en el caso en términos mundiales, podríamos decir, el gran complejo tecnológico Silicon Valley, en Estados Unidos, San Francisco, ¿no? En América Latina podríamos nombrar Mercado Libre como la gran empresa de tecnología. Es decir, podríamos pensar, y esto también lo tiro para poder conceptualizarlo y pensarlo como una hipótesis, podríamos pensar como estas grandes empresas, sus CEOs, sus fundaciones, ¿no? Marcos Galperín es presidente de Endeavor, que es una empresa, es una fundación de emprendedores en el mundo, funcionan de alguna manera en términos gramscianos como intelectuales orgánicos, es decir, cimentan el consenso, construyen sentido, ¿no? Articulan sentido la relación, en el bloque histórico, y la idea del emprendedurismo es fundamental para construir este sentido. Entonces, las empresas de tecnología se constituyen como estos símbolos fundamentales de la idea del emprendedor. Y la contracara para terminar, la contracara de esta idea de emprendedor es un creciente punitivismo hacia aquellos sujetos que no están lanzados a este modelo del emprendedurismo, ¿no? Y la meritocracia. Hay un creciente punitivismo que es la contracara exacerbada de este sentido acerca del emprendedurismo. Ahora bien, y termino con esto, está claro que planteo tendencias hegemónicas, ¿no? Está claro que estas construcciones desde los procesos hegemónicos pueden ser releídos, resignificados y retrabajados, y claramente la idea de emprendedor también puede ser disputada. Pero bueno, son cuestiones que están en disputa y bueno, y hasta aquí, compañeros y compañeras, llegamos, si les parece. Muchas gracias, Hernán, por la charla súper interesante en una temática que está tan vigente en todos nuestros países, ¿no? Y todo el crecimiento que hay justamente de todo el emprendedurismo y toda en realidad, a mí la charla me ha hecho pensar mucho también en la política latinoamericana, ¿no? Cómo hay todo este trabajo a partir del marketing, de crear marcas inspirados en la libertad, en la idea de autonomía, que nos llevan, que no solamente se aplica en el mundo del trabajo, sino en la política. Yo me acuerdo, justo a colación de lo que mencionabas, cómo Mauricio Macri basaba la campaña en la revolución de la alegría, que de repente son términos que parecen huecos en algún momento. Entonces, la orden de la alegría, ¿qué te dice? Y te llenan un montón de marcas de publicidad para llenar una idea falsa, ¿no? E individualizar todas las luchas colectivas, ¿no? Hay un impacto también muy fuerte, yo creo, a estas alturas, en el cual también la división, digamos, de lo que vendría a ser la clase obrera, por este tipo de ideas, ¿no? El tema de la autonomía, de la libertad, el tema de cargar en los hombros del individuo el posible éxito o fracaso. Con ese comentario, yo quisiera ver que, por favor, si tienen preguntas, puedan hacerlas en el chat, o si quieren hablar, también pueden activar sus micrófonos. Y ahora también vamos a verlas. Y los que están viendo por Facebook también pueden comentar las preguntas y nosotros las vamos a leer. Pues, Bueno, en lo que
a ver si alguien más se anima a preguntar, ¿no? Doctor, muchísimas gracias pues me dejó pensando muchísimo. Mira, ya tenemos una, muy bien. Me dejó pensando, reflexionando mucho. Yo no estoy muy familiarizada con el contexto argentino, pero sí un poco sobre todos estos procesos de exacerbar la acumulación de capital en Latinoamérica desde la crisis de 2008 a partir de un modelo neoextractivo, ¿no? Y tú, o sea, hace rato tú nos comentabas, ¿no? Cómo este proyecto educativo en Macri te hacía pensar más bien, en no pensar en lo que viene, ¿no? Y esto me recuerda a las ideas de dejarle todo al libre mercado, ¿no? O sea, que todo se rija en el libre mercado y pues no sé si tenga que ver con eso la idea de incertidumbre, de dejárselo a que el mercado regule las actividades económicas. Esa es mi primera pregunta, no sé si tenga que ver con eso. Y la segunda es saber, o sea, si este proyecto de un individuo emprendedor estaba pues impulsado en el gobierno de Macri, ¿qué ha pasado con ese individuo en el kirchnerismo, no? Y me estaba también acordando de estos discursos de los que hablaba Cristina sobre, bueno, y sí, bueno, ella, ¿no? Sobre el capitalismo en serio, ¿no? De que era un capitalismo que tenía que ser organizado por el Estado. O sea, ¿qué pasa ahí con el individuo emprendedor, ¿no? ¿Qué pasa con el trabajo, ¿no? ¿Y qué pasa con el capitalismo cognitivo? Bueno, muchas gracias. No sé, Hernán, si quieres responder una a una o hacemos una ronda de todas las preguntas. Como quieran ustedes, como ustedes elijan. Dale, entonces le voy a dar la palabra también a Natalia y luego a Marta. Sí, gracias. No sé si ahí me escuchan. Se escucha. Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Les saludo desde Quito. Hernán, un gusto escucharte. Estoy trabajando este tema en mi maestría de investigación y yo quería preguntarte qué vínculos tú encuentras entre todo este complejo tema del emprendedurismo y no sé si llamarlo los discursos religiosos o los discursos de las nuevas espiritualidades. Esa es mi consulta y bueno, te agradecería muchísimo. Muy interesante todo lo que has compartido. Gracias. Y ahora, por favor, Marta, también la pregunta. Estaba esperando que me dieran la palabra. Siempre es un gustazo escucharlo a Hernán y es un gustazo hoy también. Y como decía Mayra, también me ha disparado una cantidad de cuestiones. Mi tema es el trabajo artístico y el trabajador artista, ya lo señalaba Piaget, es el gran modelo de este neoliberalismo, ¿no? Es un trabajador flexible, autoconducido, capaz de generarse sus propias herramientas. Digamos, es el ejemplo bien romántico de este trabajador neoliberal, esto que decía Bullrich, que vos nombrabas, ¿no? Y también me hiciste, estoy compartiendo reflexiones, si ustedes me disculpan. Resulta que yo vivo en una provincia del norte de la Patagonia que tiene una muy fuerte presencia estatal. Si casi todos somos empleados estatales o derivados de alguna manera. Y el Ministerio de las Culturas organizó cursos de capacitación para emprendedores culturales. Y aquí esto es lo que a mí me llama la atención, de cómo este modelo cultural de que hablaba Hernán, que es un modelo que trasciende políticas e incluso que trasciende ideologías, si al neoliberalismo lo llamamos tal, pero que como que se ha instalado como un modelo de persona, ¿no? Entonces, incluso un sistema estatista, neoperonista,
y bastante kirchnerista como es el gobierno de Neuquén, está cimentando, promoviendo este emprendedurismo, que es nada más que un autoempleo. Solamente quería compartir esto y quería saber qué le parecía al doctor Palermo esta cuestión, si lo va viendo o no. Esto es resultado de mi trabajo de campo solo. Gracias. Hernán, no sé si te parece que respondamos este primer bloque y luego seguimos un segundo bloque de preguntas. Dale. Bueno, sí, hay que investigar mucho, como estaba planteando Marta, hay que investigar mucho porque hay tensiones que trascienden la cuestión partidaria, política. Lo que sí está claro es que se apela a un sujeto emprendedor, ¿no? Con determinadas cualidades, en un contexto cada vez más de precarización laboral, de elevado tasas de porcentaje de pobreza. En Argentina estamos al 40% de la pobreza, de tasas importantes de subocupación, de trabajo informal, es decir, en un contexto de profundidad de la desigualdad. En ese contexto se apela al sujeto emprendedor, ¿no? Digo, como para entender en qué estamos hablando, en América Latina y el Caribe. En un contexto de desigualdad creciente se apela al sujeto emprendedor. Esto por un lado, a un modelo de persona, y que claramente, como dice Marta, trasciende lo partidario, que se instala cada vez más como sentido común arraigado, que si bien uno puede pensar en estas empresas de tecnologías que yo les nombraba, ahí encontramos una noción hegemónica, eso después irradia, digo, podemos ir a encontrar ecos en distintos espacios laborales, incluso en trabajadores desocupados, que retoman la idea del sujeto emprendedor, que tienen que ser emprendedores. Es decir, esto va generando huellas, ecos de términos sociales, la idea del sujeto emprendedor. Lo otro que quería plantear también es que la idea del sujeto emprendedor construye una idea de masculinidad, y esto lo enfatizo y tiene que ver también con líneas de investigación que vengo llevando adelante. El sujeto emprendedor apela a una idea de masculinidad. Digo, trafica de alguna manera la idea del emprendedor cierta idea de masculinidad. De hecho, no hay que ver más que, por ejemplo, los mitos de origen de estas empresas de tecnologías, ¿no? El símbolo emprendedor por excelencia, los mitos del garage, que claramente, digo, hay dos cuestiones, podemos decir. En primer lugar, el garage como el ámbito privado, digamos, lejos de las manos del Estado, ¿no? Ahí el sujeto puede liberar sus habilidades emprendedoras sin el obstáculo del Estado, sin el obstáculo de las leyes, de las políticas. Y lo otro es el garage, digo, es un ámbito bien particular del ámbito doméstico, que podríamos decir es el espacio resguardado de los significantes femeninos. No es ni la pieza, no es ni la cocina, no es el living, es el garage. El ámbito de lo masculino, el ámbito de los fierros, de los autos. Es decir, el mito por excelencia del sujeto emprendedor es una construcción, configura una construcción acerca de la masculinidad, ¿no? Emprender apela a ser líder, ¿no? A ser flexible. Claramente apela a un sentido acerca de la masculinidad y, bueno, esto es el otro elemento para plantear acerca de esta idea de emprendedor, ¿no? Si bien no es como no es una masculinidad anclada en la fuerza, en lo rudo, en bloquear lo que uno siente, es una masculinidad, yo puedo decir, más soft, ¿no? Flexible, líder, sensible, incluso nos apela a ser sujetos proveedores, ¿no? Digo, a compartir quizás la distribución de las tareas de cuidado, pero pensando en las relaciones de género, el dispositivo de poder de la masculinidad sigue operando en esa interpelación a ser sujeto emprendedor. Por eso es muy complejo, ¿no? Es muy complejo pensar la idea de sujeto emprendedor, porque aparte podemos pensar también como ciertas tendencias globales de la idea de sujeto emprendedor, pensándonos en Silicon Valley, pero después cuando se sitúa en un país como en Argentina, bueno, hay tensiones que tienen que ver con la especificidad de la tradición política argentina, ¿no? De la tradición política organizativa en Argentina, porque, por ejemplo, acá podemos encontrar trabajadores de Rappi o de Globo,
de Rappi o de Globo, que cuando uno se entrevista pueden construir cierta idea de, bueno, yo me gestiono mi horario de trabajo, una cierta idea de sujeto emprendedor, pero a la vez se organizaron y el año pasado y el anterior hicieron una de las primeras huelgas de trabajadores de aplicación. Es decir, acá vemos, está en disputa la cuestión. Podemos ver cómo también hay una relectura de la idea del emprendedurismo y en este caso vehiculiza la organización de los trabajadores de Rappi, de Globo, de delivery, de aplicaciones, llevando adelante en el 2019, si no me equivoco, una de las primeras huelgas de trabajadores de delivery en América Latina. Con lo cual, esto está en disputa y tiene que ver con las especificidades políticas, organizativas de cada país de la región de América Latina. Y respecto de la cuestión, del espiritualismo, bueno, ahí no tengo herramientas para responderla, ¿no? La cuestión religiosa vinculada al emprendedurismo. Ahora bien, sí, está claro que la cuestión del emprendedurismo puede asociarse a distintos otros clivajes, ¿no? En este caso, la cuestión de lo religioso. Por ejemplo, hace poco yo pude ver una ponencia de una compañera de México de cómo también la idea del emprendedurismo se asociaba en población indígena, diríamos, en México, aquí en Argentina, en pueblos originarios, ¿no? Había una relectura a partir de la cuestión étnica de la idea del emprendedurismo, y la idea del emprendedurismo motivaba relaciones solidarias y colectivas, es decir, trabajadores que se autoescribían indígenas, que emprendían pequeñas pymes textiles, pero que lo hacían en un ámbito de solidaridad y de ayuda mutua a partir de esta relación vinculada a lo indígena, a lo étnico. Es decir, vemos la idea del emprendedurismo y cómo se asocia a un clivaje étnico acá y toma otra dinámica. Con lo cual, bueno, vuelvo a decir, es una categoría que está en disputa, pero bueno, lo que yo intenté hacer pensando en estas categorías de capitalismo cognitivo, este concepto fantástico de Nancy Fraser de neoliberalismo progresista, de cómo se construye esta idea de emprendedurismo desde una perspectiva de poder, ¿no? Del poder. Genial, gracias Hernán. Ahora vamos a las preguntas que han llegado al Zoom, aquí por el chat. Rodrigo Javier dice, excelente intervención, muchísimas gracias. ¿Qué bibliografía recomienda para abordar esta temática y la neoliberalización en Argentina y por qué no en Brasil? Marcela dice, si podrías explicar mejor el tema de contratar del emprendedor. Santiago Enríquez nos dice cómo aterrizar la discusión del emprendedurismo hacia la realidad de las y los trabajadores de plataformas digitales. Incluso allí podría haber otro acercamiento para definir el capitalismo contemporáneo como una de las plataformas, siguiendo ya aquí menciono una plataforma. Ya seguimos. Te doy esas tres y luego seguimos con las siguientes. Recomendación de lectura, les planteo ya el texto de Nancy Fraser, de Contrahegemonía Ya. Ese texto es una perlita para poder leer las actuales, la situación del neoliberalismo progresista y todo este ayornamiento que ocurre a partir de la reivindicación del empoderamiento de las mujeres, la diversidad cultural, ¿no? El multiculturalismo y demás. Ahí había una pregunta que hablaba de las plataformas, para poder pensar los trabajadores de delivery, de aplicaciones. Bueno, es uno de los ejemplos más paradigmáticos para poder pensar un trabajo hiperprecarizado, ¿no? Hiperprecarizado, un trabajo donde la incertidumbre, acá hay un elemento interesante para pensar, la incertidumbre la brinda los algoritmos. El algoritmo brinda la incertidumbre en el trabajo. Un trabajador de delivery no entiende, no sabe cómo funciona el algoritmo, no entiende y no sabe por qué a veces le cae pedidos y por qué en otros momentos no le cae ningún pedido. Está 2 horas parado en una esquina esperando que caiga un pedido de delivery. Es decir, una incertidumbre mediada por la politicidad de la tecnología. Es decir, la tecnología
mediada por la política, mediada por los algoritmos, por la tecnología, que no es más ni menos que, como una vez me dijo un colega investigador, los algoritmos no son ni más ni menos que ceros y unos que traducen los intereses empresarios, ¿no? Entonces digo, acá tenemos la incertidumbre, la precariedad y muchas veces la subjetivación de un trabajo desde la perspectiva del emprendedor, ¿no? Esto de poder organizarse la jornada de trabajo, ¿no? También esto podemos verlo de la idea de autonomía y libertad y organización de la jornada de trabajo en trabajadores vinculados con tecnología de software y el home office, por ejemplo, ¿no? Esto es decir, me organizo también mi jornada de trabajo. Bueno, hay un montón de ejemplos para poder pensar cómo se articulan las tecnologías vinculado a esta idea de sujeto emprendedor. Ahí hay un comentario que está bueno que retrae de nuevo la idea de emprendedurismo y la determinación indígena. ¿Sí? Hay un elemento súper interesante para poder pensar, ¿no? Para poder pensar cómo se relean a partir de las especificidades históricas, organizativas, políticas de cada región, de cada país, cómo se relee esta cuestión del emprendedurismo. Bueno, seguimos con las preguntas. Ángela pregunta, que dice, ¿no? Una de las preguntas que me surgen en la línea de lo preguntado recién, ¿cómo fue posible que los cooperativistas enmarcados en programas como Argentina Trabaja no se resistieron al proceso de individualización que se impulsó durante el macrismo? Y la otra va de Raúl Rodríguez, que dice, ¿podría el concepto de emprendedurismo retar los supuestos de solidaridad de los contextos indígenas, como en el caso de comerciantes indígenas aymaras? ¿Podría que Maya ahí decía? Ahí te lo vuelvo a leer. ¿Podría el concepto de emprendedurismo retar los supuestos de solidaridad de los contextos indígenas, como es el caso de comerciantes indígenas aymaras? Sí, bueno, sí. ¿Y? No, ahí vamos y luego seguimos con las otras preguntas. Bien, sí, bueno, sí, esa es la propuesta para pensar, ¿no? De cómo estas tendencias globales, hegemónicas, encuentran especificidades vinculadas a las historias políticas de cada territorio. Digo, hay relecturas de la idea de emprendedurismo. Lo que sí quiero yo marcar muy fuertemente es que si bien encontramos antecedentes en los 90, acá hay una novedad de cómo se construye esta idea de la figura del emprendedor, ¿no? Hay una hiperindividualización de las relaciones laborales y de las relaciones de la vida. De hecho, hay algunos autores que van más allá, que son interesantes. El coreano Byung-Chul Han, si lo han leído, La sociedad del enjambre, es un texto también interesante para pensar. Es un texto sugerente, ¿no? Es un texto oscuro en términos de futuro de la sociedad, de la propuesta social, oscuro, pero sugerente para poder pensar cómo incluso primero una sociedad de enjambre, de imposibilidad de articulación colectiva, somos individuos en un enjambre, pero hay una idea que está buena para pensar de cómo incluso y acá puede haber una novedad para poder pensar el contexto actual del capitalismo contemporáneo, cómo en nuestros momentos de ocio y descanso incluso estamos valorizando para el capital, ¿no? Y acá es interesante pensar muchas veces nuestras prácticas de ocio, por ejemplo, acá vinculado al todo el mundo de las tecnologías, ¿no? Cuando estamos navegando por redes sociales, cuando estamos utilizando aplicaciones vinculadas a las tecnologías digitales, estamos produciendo valor. Bueno, es una de las preguntas, ¿no? Algunos plantean, ¿estamos produciendo valor? ¿Estamos trabajando? Es una de las preguntas que hacen algunos autores respecto del capitalismo cognitivo. Cuando estamos en las redes sociales, volcando todo tipo de información, en este momento estamos volcando en Facebook una conferencia, una charla, una clase, una discusión. ¿Estamos produciendo valor para Facebook? Eso, sin lugar a duda, lo estamos haciendo. La pregunta es si somos trabajadores sin saberlo, ¿no? Si estamos trabajando en este momento sin saberlo para una empresa. Bueno, esta es una de las preguntas sugerentes para poder plantear aquí ahora, ¿no?
Es una gran pregunta, ya sé. Bueno, seguimos aquí. Gustavo André propone, pregunta, ¿se podría plantear un modelo alternativo de emprendedurismo individualista que se relacione con lógicas de trabajo colectivo e integrador? Y otra de Antonio Fuentes, ¿qué alternativas subjetivas ve frente al emprendedurismo? Bueno, sí, recién hablábamos que la interseccionalidad entre emprendedurismo, podríamos decir, y identidad indígena, ahí produce una relectura de esa idea del emprendedurismo, ¿no? Y además vuelvo a decir, es un sentido y un valor en debate y en tensión que se encarnó muy gráficamente en el proyecto político de que fue de 2015 a 2019. Allí el emblema más importante fue Marcos Galperín, como les dije, al punto tal que Marcos Galperín fue fiscal de mesa de el partido de Alianza Cambiemos, del partido de Macri. Es decir, fiscal de mesa en la votación, en la elección de 2019. Hay unas fotos muy interesantes de él, un mega empresario multimillonario, fiscal de mesa, es decir, fiscalizando los votos de 2019. Y no obstante, ese proyecto perdió las elecciones, eso es un dato en términos de construcción política, cultural. No obstante, como bien decía Marta, es algo que está en tensión, está en discusión, está muy abigarrado en términos sociales este sentido común acerca del emprendedurismo. Pero digo, igual creo que está en disputa, es una disputa que estamos transitando, ¿no? Súper. Ahí vamos con algunos comentarios de Gustavo André. Hay un texto bueno relacionado al tema de la espiritualidad, es el de Patricia Vargas y Nicolás Biotti, llamado Prosperidad y Espiritualismo para Todos, un análisis sobre la noción de emprendedor en eventos masivos de Buenos Aires. Marcela Muñoz nos dice, empresa de cuidado y limpieza obligados a ser monotributistas, empleados de nadie, pero a su vez empresas que les pagan cada 45 días y son intermediarios. Voy a una pregunta que nos llegó en Facebook y dice, hola, una consulta. En la exposición que enmarcaste la idea del emprendedor en el periodo macrista, ¿las figuras de cooperativistas impulsadas durante el periodo anterior hacia los sectores de desocupados no entrarían en esa categoría también? Y esa sería la pregunta. Sí, claro, digo, trasciende lo partidario, sí, eso lo dijimos. Digo, trasciende lo partidario, sin lugar a dudas, pero la idea que transmito es como, bueno, cómo esta idea de emprendedurismo encuentra en un proyecto político un andamiaje importante, ¿no? Que fue en el macrismo, pero claramente trasciende lo partidario, y tal como decía Marta hace un rato, incluso durante el kirchnerismo en el pasado, con el gobierno peronista actual, podríamos decir, en Argentina, hay, por ejemplo, cursos de formación de emprendedores. Digo, es una idea muy fuerte instalada. Digo, de hecho, incluso hace poco, el actual presidente Alberto Fernández de Argentina se atrevió en una conferencia de prensa a cuestionar la idea de la meritocracia, ¿no? Del sujeto que desarrolla su vida a través de los méritos. Y se armó un revuelo, tuvo que salir 2 o 3 conferencias después a aclarar que bueno, no era tan así, no era en contra de los méritos, pero sí de una sociedad desigual. Bueno, hay acá un embollo gigante respecto a la idea de la meritocracia también, ¿no? Que está asociada a la idea del emprendedurismo, sin lugar a dudas. Muchas gracias, Hernán. Les agradecemos la asistencia a todos. Te agradecemos mucho esta sesión. Sin duda nos has dejado con muchas preguntas para más adelante. Y también quiero avisarles que para todos los que entraron tarde o de repente quieren volver a ver la charla, está aquí en el chat el link para el canal de YouTube y la transmisión en Facebook para que puedan verlo en otro momento. Nuevamente, muchas gracias, Hernán. Ha sido una sesión muy linda y creo que nos has dejado con bastantes preguntas para más adelante. Bueno, gracias compañeras, compañeros, compañeres. Hay que seguir pensando, investigando, intercambiando, porque tenemos acá un desafío interesante para pensar, bueno, todas las dimensiones que encubre la idea del sujeto emprendedor en nuestra América Latina, ¿no? Claro, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima sesión. Chao.